¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Lelomar de Huacachina. Tenemos la suerte esta vez de entrevistar al profesor Miguel Yusti, con quien no solamente estaremos hablando del interés que él ha tenido durante su vida en estudiar a Hegel, sino también además de este libro de frases y extravíos publicados por el Fondo de Cultura Económica, un libro de difusión muy interesante que siempre recomendamos, ¿no? Acercarse porque es un texto muy bien escrito además. Profesor Yusi, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Profesor, ¿en qué momento usted define su interés por la filosofía y ya una vez definido este interés, el hecho de estudiar a Hegel? Bueno, la filosofía, decían los griegos, surge del asombro. Ellos llamaban asombro, taumatsein en griego, a la experiencia que es el detonante para dedicarse a la filosofía. Y claro, asombro significa, en cierto modo, desadaptación. Para dedicarse a la filosofía hay que haber vivido de alguna manera una experiencia de desadaptación o de desacuerdo, de incomodidad con la situación en la que uno vive y, en otras palabras, una experiencia de incomprensión de por qué las cosas deberían ser como están ocurriendo, ¿no? Eso se puede ver tranquilamente en la historia de la filosofía, en la forma en que Sócrates o Aristóteles describen la manera de aproximarse al tema, pero yo creo que eso se repite en todas las ocasiones en las que una persona, digamos, se comienza a hacer preguntas sobre por qué las cosas son como son, por qué lo que llamamos una conducta normal es considerada válida. Ese tipo de preguntas que todas las personas nos podemos hacer, o no, bueno, no todas nos las hacemos, ¿no? Pero que todas nos las podemos hacer, es el origen de la filosofía. Y eso también ocurrió en el caso mío, que siendo yo joven y estando en el colegio, pues me preguntaba por qué debía haber en el Perú una situación tan inequitativa, por qué había racismo, por qué había una conducta que se consideraba obligatoria para hombres o para mujeres, ¿no? Y además me tocó vivir, digamos, el último año del colegio en el año 1968, cuando en el mundo entero había un movimiento estudiantil muy potente que se cuestionaba el rumbo que estaba tomando la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, la filosofía surge, y en el caso mío también fue así, de esta experiencia de desacuerdo con el rumbo que están teniendo las cosas en la vida y con el deseo de interrogarse sobre si no podrían ser de otra manera, ¿no? Es curioso, estoy pensando en este momento que un filósofo como Kant dice que la libertad consiste en pensar por uno mismo. Es decir, que una persona se vuelve verdaderamente libre cuando se pregunta por qué ocurren las cosas y decide reflexionar por su cuenta y no dejarse llevar por lo que es los lugares comunes de una sociedad o las convenciones de una sociedad. Pero lo cito porque añade Kant que, aunque parezca mentira, esa no es la aspiración de la mayoría de las personas. Él dice, la mayoría de las personas prefieren no pensar, prefieren dejarse llevar por las convenciones o los lugares comunes o lo que él llama los mentores, ¿no? Es decir, personas que les dicen cómo deben pensar. Y claro, eso lo podríamos también aplicar a la situación contemporánea en que estamos viendo tantas formas de populismo,
tantas formas de discriminación, de supremacismo que están resurgiendo, o incluso a través de las redes sociales en las cuales se difunden formas estereotipadas o formas muy radicales de pensar, aunque sean completamente inconsistentes, y eso atrae a grandes masas de la población que se dejan llevar y no piensan por sí mismas, ¿no? Entonces, aunque la filosofía, creo yo, es digamos, una forma de reflexionar, no es tanto un oficio, sino una actitud frente a digamos, a las preguntas que se hace uno sobre el rumbo de la vida, no suele ser algo que sea mayoritario, ¿no? Ahora, profesor, te hacía la pregunta hace un momento sobre Hegel, ¿no? Es decir, Ajá. ¿en qué momento este asombro se vuelve un interés ya por el estudio? Bueno, ahí también habría que decir, ¿no? Yo me he referido al interés por la filosofía como un interés que surge de la experiencia cotidiana y que es además una posibilidad para todas las personas, ¿no? Cuando ya llegó el momento en que yo cuando yo ingresé a la universidad, ¿no? Descubrí que había una disciplina, entre comillas, que se llamaba la filosofía, que recogía una tradición muy antigua en la historia de la cultura, en la que este tipo de reflexión había sido desarrollada por muchos pensadores, ¿no? Entonces, rápidamente en la universidad encontré esa conexión entre mis curiosidades y mis preguntas y la tradición filosófica. Y luego, cuando empecé ya a estudiar la carrera de filosofía, me llamó mucho la atención la filosofía de Hegel, porque es una filosofía que es muy ambiciosa por un lado, pero al mismo tiempo es una forma de reflexión que intenta recoger, interpretar la historia de la filosofía en su conjunto, ¿no? Una de las características de la filosofía de Hegel es que es un pensador con conciencia histórica. Es decir, a diferencia de otros filósofos que consideran que su propuesta o su sistema filosófico es el correcto y los demás están equivocados, ¿no? Cosa que es muy frecuente, Hegel piensa que todas las producciones, creaciones filosóficas a lo largo de la historia han aportado de alguna manera a la construcción de una gran tradición del pensamiento, y entonces lo que él intenta es asumir, recoger, replantear, otorgar un valor propio a todas las posiciones filosóficas que han ocurrido en la historia, que se han planteado en la historia, y de alguna manera integrarlas en un gran sistema filosófico, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar la filosofía de Hegel, me atrapó, por así decir, ese interés hermenéutico, es decir, interpretativo de toda la tradición filosófica, al mismo tiempo que ese interés sistemático, porque Hegel trata de involucrar todas las áreas del conocimiento, de la realidad, de la acción humana en una sola reflexión filosófica, y también el hecho de que, dice Hegel, la verdad es el todo, es decir, la verdad vincula entre sí todas las experiencias humanas. Entonces, eso también me pareció a mí digamos, una intuición que era muy interesante, muy atractiva, porque de esa manera la filosofía es, digamos así, una tarea
interminable, una tarea que tiene que renovarse continuamente. El propio Hegel usa la metáfora del tejido de Penélope, que la filosofía es como ese tejido que tiene que rehacerse una y otra vez, porque además, afirma él, la filosofía es la comprensión de nuestra época en pensamientos. La comprensión de nuestra época en pensamientos. Y claro, la época cambia, porque la época en la que Hegel vivió no es la misma en la que estamos nosotros, y eso obliga al pensamiento a hacerse nuevas preguntas, a recoger también con una nueva perspectiva histórica lo que ha ocurrido o lo que viene ocurriendo, a preguntarse por el rumbo que está tomando la historia, siempre de nuevo. Es una forma de, digamos, dedicarse a un autor como él, a una obra filosófica que tiene en su núcleo mismo digamos, la procesualidad, ¿no es cierto? El que no se detiene nunca a la reflexión, ¿no? Mira, profesor, Hegel nos lleva a palabras bien interesantes y universales, ¿no? Derecho, espíritu, es más, dedica sesudos estudios con estas palabras. Mi pregunta va a este lado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de filosofía del derecho o cuando estamos hablando de la fenomenología del espíritu, ¿cómo se pueden de alguna manera ahora traducir estas palabras? Porque vemos que hay una crítica en realidad a la idea del Estado en sí mismo, ¿no? Incluso a las ideas del derecho y las ideas de la libertad. Hegel, frente a esta modernidad, ¿qué nos pueden seguir diciendo sus textos? Ya. Es bueno que mencione esta palabra, espíritu, porque en algún texto que he publicado, he sostenido que el gran aporte de Hegel a la filosofía y a la tradición filosófica es su concepción del espíritu. Claro, la palabra espíritu tiene muchos significados, ¿no? Y evoca muchas experiencias diferentes, pero para Hegel, no solo para él, sino para otros pensadores y filósofos de la época en la que él vivió, del romanticismo alemán, la palabra espíritu quiere decir, digamos, la racionalidad social, vital en la historia. Es decir, la comunidad viviente que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, no el pensamiento solo, que es algo muy, digamos, mental, ¿no? Ni tampoco la acción sola, que podría ser considerada como una praxis desligada del pensamiento, sino las dos cosas unidas. Eso es el espíritu para Hegel, ¿no? La vida del espíritu en el sentido de digamos, la vida continua de una tradición cultural que se desarrolla a lo largo del tiempo. Entonces, esa concepción del espíritu de Hegel, yo creo que ha sido un aporte suyo permanente. Es decir, hoy en día, toda la filosofía, y no solo la filosofía, sino la cultura en general, ha heredado, ha recogido esa herencia hegeliana, y eso se aprecia de múltiples maneras, ¿no? Se aprecia, para empezar, por el desarrollo del culturalismo, del multiculturalismo, de la interculturalidad, es decir, en el desarrollo de esta convicción que tenemos los seres humanos de que todas las culturas son formas de racionalidad que tienen cierta autonomía, que entran en comunicación unas con otras. Todos compartimos además ahora la idea de que la historia es una historia que, aunque tenga muchas, digamos, haya sido sometida a interpretaciones arbitrarias o qué sé yo, la historia sí es la historia de una cultura, que las lenguas se han ido desarrollando también en el tiempo. El derecho, también sabemos ahora que el derecho
no ha sido siempre el mismo en los inicios de la civilización, en las diferentes culturas, sino que ha pasado por un proceso de evolución y sigue evolucionando. Detrás de todas estas apreciaciones se halla esta tesis hegeliana de que la historia de la razón humana es la historia de una comunidad, el espíritu, que se va desarrollando y que va combinando o asociando entre sí el pensamiento y la acción, ¿no? Esa me parece que es una de las herencias de la filosofía de Hegel que son permanentes, ¿no?, en la cultura, aunque ya no nos refiramos necesariamente a él como digamos, la fuente originaria, pero esa es una tesis suya que yo creo que no se ha vuelto a abandonar, ¿no? Como tampoco se ha vuelto a abandonar la tesis hegeliana de la conciencia histórica, ¿no? Es decir, de que el pensamiento, la filosofía también, está necesariamente asociada a una época, a la época en la que vive, es parte de su época, es reflejo y al mismo tiempo reflexión sobre la época en la que vive, y esto vale para todas las producciones del espíritu humano, y por eso la conciencia histórica es otra de las características, los rasgos, diría yo, de la filosofía hegeliana, ¿no? Usted mencionó un libro de Hegel que se llama Fenomenología del Espíritu, ¿no? Ese nombre ya es muy complicado, parece, ¿no? Pero claro, habría que traducirlo al castellano, ¿no? Porque fenomenología en realidad es literalmente las formas de manifestación, ¿no? Entonces, las formas de expresión o de manifestación del espíritu o las formas de manifestación de la experiencia racional de la sociedad humana. Eso es lo que significa, y por eso es que en ese libro lo que Hegel plantea es cómo ha existido, cómo existe a lo largo de la historia un desarrollo de formas de pensamiento y acción que son la expresión del espíritu, ¿no? Profesor, ya abocándonos un poco a este libro, me olvidaba al momento de mencionar el título, el agregado, ¿no?, sobre el descuido del alma, que además es una palabra tan antigua, el alma, pero mi pregunta es, ¿qué descuida el alma para usted? Porque se habla siempre del cuidado, pero ¿qué cosa descuida el alma? Bueno, gracias por la pregunta, porque el libro que usted tiene en sus manos, ¿no?, tiene como subtítulo El descuido del alma, ¿no? Es una alusión directa a lo que fue diría yo, la preocupación central de la filosofía antigua, ¿no? La filosofía griega se proponía el cuidado del alma, el cultivo o el cuidado del alma, ¿no? Claro, esa expresión hoy en día también nos es un poco extraña, pero era una expresión en la época de los griegos muy frecuente y muy común, ¿no? Lo más curioso incluso es que en griego, cuidado del alma se dice terapia de la psique, ¿no? Terapeia tes psyches es la expresión cuidado del alma en griego que hoy en día existe en castellano como expresión psicoterapia, ¿no? Pero claro, entre lo que los griegos llamaban cuidado del alma y lo que llamamos nosotros ahora psicoterapia hay un cambio radical, porque el cuidado del alma para los griegos era cómo cultivar la vida del ser humano y cómo cultivar esa vida en el contexto de una polis o de una sociedad organizada. Por eso es que Platón, por ejemplo, en La República, que es el libro en el que se ocupa mucho del cuidado del alma, dice que hay
una, digamos, una correlación estrecha entre la armonía que debe vivir el ser humano en su vida individual, el cuidado de su alma individual, y la armonía que debería vivirse en una sociedad bien organizada, con una buena educación y en donde reine la justicia. La justicia sería el cuidado del alma de la sociedad, ¿no? Entonces, eso que para los griegos era el cultivo de una forma de vivir, ¿no? Para nosotros, bajo la expresión psicoterapia, se ha convertido en algo así como la preocupación por digamos, el cuidado de una persona individual en un consultorio de un terapeuta, ¿no es cierto? Que es una forma muy individualista de interpretar lo que en los orígenes era la expresión del cuidado del alma, ¿no? Sí. Profesor, en este artículo que me parece muy interesante, y lo voy a citar, El valor de la libertad, usted dice lo siguiente, ¿no? La palabra misma, dignidad, dignitas, de la que se deriva el término dignatario, es un término valorativo que tiene una historia parecida a la que mencionaba Hegel en relación con la libertad, porque ha ido extendiendo en el tiempo paulatinamente su campo de aplicación, quienes poseen dignidad hasta alcanzar a todos los seres humanos. Yo quisiera preguntarle la relación entre la palabra libertad y la palabra dignidad, que a veces tiene usos peyorativos en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué relación nos podría decir, usted podría encontrar, además la dice también aquí, entre dignidad y libertad? Bueno, es verdad que Hegel tiene una interpretación que a mí me parece muy persuasiva de la libertad. La palabra libertad es una palabra muy curiosa, lo digo yo también en ese trabajo, porque a pesar de que la libertad ha producido tantas tragedias en la historia, o que se han, digamos, a pesar de que han ocurrido tantas barbaridades en nombre de la libertad, ¿no? A pesar de todo eso, la libertad sigue siendo un concepto, un término, un ideal que es como un imán para las sociedades humanas. También ahora, aunque desde diferentes perspectivas, se sigue luchando o se sigue pensando que la libertad es un ideal ético muy positivo, ¿no? Pero claro, lo que Hegel hace es mostrar que hay interpretaciones muy diversas sobre el concepto y que lo que convendría hacer es ofrecer una interpretación que articule entre sí las diferentes dimensiones de la libertad. Y entre otras tantas tesis que tiene, sobre esto podríamos hablar largo, él dice, la historia es el progreso de la conciencia de la libertad. La historia no es otra cosa, dice Hegel, que el progreso de la conciencia de la libertad. Es decir, a lo largo de la historia, esa es su tesis, ¿no? Se ha ido produciendo una creciente conciencia, hemos ido evolucionando en ese sentido, adquiriendo una conciencia cada vez mayor, más amplia, más profunda del sentido de la libertad. Y entonces dice, en términos generales se podría afirmar que ha habido tres grandes etapas en la historia de la libertad. Una primera, dice él, en la que solo un hombre era considerado libre. Una segunda, bueno, solo un hombre, se está refiriendo a las épocas del despotismo o de los imperios en donde una sola persona concentraba todo el poder y entonces, claro, en ese sentido se consideraba que esa sola persona tenía la capacidad de la libertad, el resto eran súbditos.
Una segunda etapa en la historia, dice, en la que ya no uno, sino algunos, un grupo de seres humanos fueron considerados libres, y piensa en los griegos o en los romanos, que inventaron la idea de una democracia o de una república, ¿no? Pero, y por consiguiente, de ciudadanos libres, pero de la que estaban excluidas las mujeres o los esclavos o los miembros de otras culturas. Entonces, por eso dice, es una segunda etapa. Y una tercera, que él identifica con la Revolución Francesa, o a partir de la modernidad, que es cuando los seres humanos llegan a la convicción de que todos los seres humanos somos libres. Todos, sin distinción de clase, de raza, de cultura, de género, ¿no es cierto? Esa convicción de que todos somos libres aparece como representación, conciencia, en la época moderna. Claro, añade Hegel, porque tampoco es ciego, ¿no?, que la conciencia de la libertad, del igualitarismo de todos los seres humanos, la universalidad de la libertad, esa conciencia no necesariamente es una realidad. Dice él, para que la conciencia de la universalidad de la libertad se traduzca en instituciones que permitan el desarrollo de esa libertad, pasarán mucho tiempo y tendrá que haber muchas batallas para que la libertad se imponga, ¿no? Pero es la conciencia de la libertad. Entonces, allí viene el tema de la dignidad, ¿no es cierto? La dignidad para los romanos era un concepto que estaba identificado con el privilegio de un grupo específico de ciudadanos. Entonces, la dignitas o la dignidad era, digamos, las atribuciones que podía tener determinado sector de la ciudadanía en función de privilegios, ya sea ¿cómo se llama?, de clase o privilegios de familia, ¿no? Entonces, esa palabra dignidad, dignitas, estaba asociada a un privilegio de un cierto sector de la población o de los ciudadanos. Por eso es que para los modernos el concepto de dignidad se asocia con esta conciencia de la que habla Hegel, de que todos los seres humanos poseen la misma condición de libertad o la misma conciencia de libertad, y por eso, al mismo tiempo, el convencimiento de esta verdad lleva a sostener que todos los seres humanos poseen igual dignidad, ¿no es cierto? Que la dignidad ya no es un privilegio de algunos, sino es una condición propia de todos los seres humanos. De allí surge el concepto de dignidad humana, ¿no es cierto?, que es ya no una dignidad asociada a un tipo de ser humano, sino la dignidad asociada al hecho mismo de ser humano, ¿no es cierto? Eso es lo que sostienen los filósofos modernos en general y que el filósofo Kant convierte en un concepto central de la ética, ¿no?, el concepto de dignidad humana. Profesor, me llamó mucho la atención, porque es la primera vez que lo escuchaba, bueno, lo leía, ¿no?, Eduardo Rabosi, pero el artículo que usted pone ahí me lleva a varias preguntas, porque además lo pone usted como el fracaso de la filosofía como disciplina, ¿no? Y voy a hacer 3 preguntas referidas a este artículo. El primero, ¿cuál sería el fracaso de la filosofía, en realidad también de las humanidades, uno? ¿Y cuál es la posición porque me parece interesante la posición de los que estudian filosofía o filosofan desde un lugar periférico, que sería fuera de Europa? Y tercero, que me pareció además bien interesante, el canon, ¿no? Porque hoy que se discuten, por ejemplo, en literatura, qué cosa es lo canónico, si es que este canon se puede revisar siempre desde una mirada europea, o que han aportado estas periferias, que no solamente es América, también está Asia y está también África, ¿no?
Entonces, espero no haberme extendido, pero me pareció bien interesante, ¿no? De que usted vincule a un filósofo argentino y que además usted incluso le dedica al final del libro unas palabras, ¿no? En memoria de él. Sí, bueno, bueno que mencione a Eduardo Rabosi. Eduardo Rabosi fue un muy buen filósofo argentino, además una persona que contribuyó muchísimo a la digamos, composición, al desarrollo de la filosofía interamericana, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía y, para desgracia nuestra, ¿no?, falleció, murió en el Cusco, en un congreso nacional de filosofía del Perú, al que había sido invitado, y allí le dio un infarto, falleció. Y por eso es que usted menciona, yo escribí un pequeño ensayo de conmemoración, ¿no?, en homenaje a lo que fue su gran contribución a la filosofía en América Latina. Eduardo Rabosi fue un filósofo analítico, como se dice entre los filósofos a quienes se dedican a una corriente, de un desarrollo, un movimiento, una corriente filosófica desarrollada en el mundo anglosajón sobre todo, y que se llama analítica porque tiene un interés especial por el análisis del lenguaje cotidiano y del lenguaje filosófico, del lenguaje en general, ¿no?, centrado en la capacidad que tiene el lenguaje para expresar nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, pero Rabosi publicó pocos trabajos a lo largo de su vida, siempre ensayos, algunos de ellos muy influyentes, pero no había publicado un libro sistemático grande. Incluso en este libro que usted menciona, El Canon de la Filosofía, en la introducción él cita a Borges, cuando Borges dice que él siempre ha preferido escribir textos breves, resúmenes, y que deja el desarrollo de esos resúmenes para otras personas que escriban grandes tratados, ¿no? Eso lo pone también Rabosi. Pero este libro, que se publicó póstumamente, estaba en edición cuando él falleció, este libro sobre el canon de la filosofía, es un análisis sistemático de parte de Eduardo Rabosi muy interesante sobre una contradicción que existe en el terreno de la, vamos a decir así, de la filosofía académica, ¿no? Porque el canon de la filosofía es para él la estructura que define o caracteriza a los estudios filosóficos en prácticamente todo el mundo, ¿no? Es decir, por un lado, cursos de historia de la filosofía, por otro lado, cursos de filosofía llamada sistemática, es decir, la epistemología, la lógica, la ética, la estética. Esa doble composición de esa estructura de los estudios de filosofía es lo que él llama el canon, y se sorprende Rabosi, con razón, de cómo puede ser posible que personas que pertenecen a culturas tan distintas pues desarrollen los estudios de filosofía siguiendo un mismo canon. Y por supuesto él piensa que ese canon es en cierto modo sesgado, o que además es incumplido por los filósofos profesionales, y que es un canon que en cierto modo viene siendo como impuesto por lo que él llama el grupo de los cuatro, ¿no? Es decir, por tradiciones filosóficas que se han considerado como las cuatro grandes tradiciones que imponen el canon, que son la tradición francesa, alemana,
inglesa y británica, digamos, ¿no? Bueno, norteamericana, ¿no? Norteamericana y británica. Son 4 grandes tradiciones que definen que ese debe ser el canon, y por eso él se refiere a los filósofos periféricos, usando una palabra que él dice que es argentina, pero que es una palabra de origen quechua, que es el filósofo huacho o huachito, ¿no? Que es el filósofo que es el que no tiene familia, ¿no? El que está huérfano, el huérfano, claro. Entonces, eso es un asunto muy interesante, porque este tema que él desarrolla en su libro se ha continuado en la reflexión filosófica posterior, y hoy en día hay una discusión muy amplia en la filosofía en todo el mundo sobre el eurocentrismo filosófico, ¿no? Sobre el problema llamado de la decolonialidad, ¿no es cierto? No solamente puede haber habido colonización, como la hubo, ¿no? En América, entre otros tantos continentes, sino también hubo colonización del conocimiento, y la tesis más contemporánea, y que fue defendida, entre otros, por el científico social peruano Aníbal Quijano, es que también ha habido una colonialidad del conocimiento y también, por supuesto, del poder, que se ha mantenido después que terminara la época de la colonización, ¿no es cierto? Es decir, que todavía vivimos manteniendo rasgos de colonialidad, es decir, de dependencia de las nociones de conocimiento, de saber, de acceso a la cultura, de moldes de conducta que han sido impuestos por la cultura europea o la cultura occidental, y que no nos hemos terminado de desligar de ellos, ¿no? O sea, este problema es un problema muy actual en la discusión filosófica contemporánea, ¿no? Profesor, hay una sección del libro que usted brinda como homenaje, ¿no? Y a Raúl Gutiérrez, está Salomón Lerner, pero me llamó mucho la atención el hecho de que se introdujera el vino, ¿no? Dentro de... Porque uno se supone, ¿no? La sobriedad, que siempre de alguna manera se busca también. Y además esta figura de Sócrates, ¿no? En el banquete. ¿Se puede conjugar vino, o en realidad, ¿no? el exceso que a veces nos puede... Hay frases como la del poeta inglés Blake, ¿no? El exceso te lleva a la sabiduría, ¿no? Pero ¿cómo se introduce usted en este texto? Introducir a Sócrates, el vino y la sobriedad. Bueno, el vino, ¿verdad? Vino veritas. Usted se refiere a un texto en el que yo le hago un homenaje a Raúl Gutiérrez, un filósofo y colega de la Universidad Católica. Es una publicación que proviene de un homenaje que le rinden a este colega muchos otros filósofos latinoamericanos, ¿no? y europeos. Pero bueno, allí yo me refiero a la posición que tiene Sócrates en relación con el vino. Esto es importante porque en realidad Sócrates es un filósofo más bien conocido por ser moralista, lo mismo que Platón, es decir, un defensor de la mesura. Pero para él eso no significa la privación del consumo del vino. Y por supuesto, Sócrates no piensa que la ventaja o el beneficio del vino para la vida buena, porque así se expresa, resida en el exceso,
sino más bien en la mesura, ¿no? Yo suelo decir que es Sócrates el que inventó la idea del amigo elegido, porque que es algo que nosotros usamos ahora en el Perú cuando decimos que haya una persona que cuide a los demás. Eso lo dice literalmente Sócrates en el libro de las leyes. Este tema del libro de las leyes, del vino, la tesis de Sócrates es que el consumo del vino es beneficioso para la vida humana y que ha sido un regalo de los dioses, el regalo del dios Dioniso o Baco, ¿no? Un regalo de los dioses para, digamos, para ayudarnos a vivir de una manera más placentera las dificultades y los rigores que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, esta tesis Sócrates la defiende en este libro, digo, que se llama Las Leyes, que es un libro muy interesante porque es un libro, por así decir, sobre la relación entre la filosofía y la inter o multiculturalidad. El diálogo, Las Leyes, se inicia con una pregunta que le hace Sócrates a otros interlocutores, que obviamente Platón los ha elegido muy claramente como un espartano y miembros de otras ciudades o regiones cercanas a Atenas, y Sócrates es presentado como el ateniense, el extranjero en el diálogo, y Sócrates les pregunta a ellos: las leyes que ustedes cumplen o las leyes que rigen en sus ciudades, ¿son leyes que les han sido entregadas por los dioses o leyes que ustedes han inventado? Y todos ellos responden que las leyes de sus ciudades fueron entregadas por los dioses. Y ahí comienza la discusión. Obviamente Sócrates piensa que eso no es cierto y que las leyes necesitan una fundamentación, que para él tiene que ser una fundamentación racional, y comienza la discusión. Y en esa discusión los espartanos dicen que ellos jamás se entregarían al consumo del vino, porque el vino es nocivo, y ahí comienza la discusión con Sócrates. Entonces, Sócrates es un defensor de el goce de la vida, de la combinación entre el ejercicio, la música y la buena comida o bebida, obviamente siempre bajo ciertos criterios de mesura, ¿no? Profesor, me llamó también mucho la atención el hecho de esta revisión sobre el humanitarismo, ¿no? Y cómo de alguna manera a veces no se integra incluso la noción de derechos humanos. Y justo veo aquí un cartel que la quiero volver pregunta, ¿no? Es la filosofía frente a los derechos humanos hoy. ¿Cuál sería el rol de la filosofía y en realidad de las humanidades frente a los derechos humanos, tema que ahora es tan presente no solamente en el devenir político, sino que además también hay un rechazo por parte de la población a la defensa de los derechos humanos? Sí, bueno, usted menciona un rechazo de la población. Yo creo que es un rechazo de cierta clase política en este auge que hay del conservadurismo contemporáneo, en esta creciente ola digamos, negacionismo, ¿no? Porque el humanitarismo al que usted se refiere, la humanidad, la palabra humanidad, es una palabra que surgió en el contexto de la cultura latina. La palabra la inventa, o por lo menos así se conoce en la tradición, Cicerón, cuando en un juicio, en un contexto de un gobierno muy autoritario, que era la dictadura de Sila en Roma,
él defendiendo a un acusado, le pide a los jueces que tengan un sentido de humanitas o de humanidad, un sentido de humanidad, y se refiere a la compasión, al respeto de la vida de todos los seres humanos, y claro, él mismo se remite en esa defensa a los griegos y dice que eso los romanos lo han aprendido de los griegos. Y entonces menciona una doble tradición que él recoge de los griegos, que es la tradición de la filantropía, es decir, del respeto, el cuidado, el amor a los seres humanos, ¿no? La filantropía, y por otro lado, la paideia. La paideia es el ideal educativo. Y entonces dice el propio Cicerón, y esa es la tradición que se recoge en las humanidades, que para poder hacer respetar el valor de la humanidad, es necesario que tengamos un sistema educativo que nos encamine hacia ese respeto de la vida humana. Claro, un sistema educativo que es el sistema educativo en el ejercicio de las artes, ¿no es cierto? En la música, en la gimnasia, en la literatura, en el pensamiento. Entonces, claro, esta idea del valor de la humanidad es la que se hace valer, creo yo, de manera más rotunda en la larga historia de nuestra cultura, cuando se proclama la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos humanos son derechos, son una, digamos, una propuesta que es al mismo tiempo filosófica, ética y jurídica, ¿no es cierto? Porque están allí la palabra derechos, que por un lado son, por supuesto, digamos, convicciones éticas, pero que por otro lado son también, deben poder traducirse a normas jurídicas que sean respetadas por todos los estados, ¿no? Entonces, digamos que los derechos humanos que están hoy en día en cuestión o que están siendo vulnerados de tantas maneras son, me parece a mí, uno de los grandes, de las grandes creaciones o descubrimientos, valgan los dos términos, de la cultura ética de la humanidad, ¿no? Profesor, quiero volver a Hegel y preguntar sobre esta relación o influencia que tiene la obra de Marx, ¿no? Es decir, si es así, ¿cuáles serían estas influencias y también sus diferencias? Entre Hegel y Marx. Bueno, eso es un tema para una entrevista larga. No, al respecto hay mucha bibliografía y hay muchas posiciones discrepantes sobre el tema, ¿no? Ya para empezar, en relación con Hegel, se suele decir, no sin razón, que una vez que Hegel muere, se produce una división entre tres grandes corrientes, ¿no? La derecha hegeliana, el centro hegeliano y la izquierda hegeliana. Y por supuesto Marx está ubicado entre los miembros de la izquierda hegeliana. Marx quiso ir a Berlín, Marx vivió muy poco tiempo después de Hegel, por supuesto Hegel vivía cuando Marx nació, y Marx quiso ir a Berlín a estudiar con Hegel. Hegel se murió muy joven, Hegel a los 60 años, entonces Marx ya no llegó a estudiar con él, pero estudió con los discípulos de Hegel en Berlín. Entonces él pertenece a la izquierda hegeliana y ha leído mucho de la filosofía de Hegel. Y yo estoy entre quienes piensan, porque no hay acuerdo entre todos los autores, de que Marx asimila, recoge muchas de las tesis, no solamente
políticas, sino también, digamos, metafísicas o antropológicas de Hegel en su propia obra. Solo que Marx fue siempre crítico formalmente, bueno, no siempre, porque hay momentos en el Capital o en otras obras en las que reconoce su deuda con Hegel, pero por supuesto tiene un punto de vista muy diferente en relación con la labor, digamos, económica y política, ¿no? Profesor, ya llegando a la parte final y agradeciéndole no solamente esta posibilidad de escucharlo, sino además también aprender con usted, quisiera pedirle, por favor, si es que puede, recomendarnos algunos libros, digamos, de Hegel y también sobre Hegel, que nos ayuden un poco a introducirnos en la obra de este gran filósofo alemán. Bueno, para empezar, les recomendaría, aunque no, pero no, digamos con dudas, porque les recomendaría un librito que hemos publicado en la Universidad Católica que se llama ¿Por qué leer filosofía hoy? Lo recomiendo porque además es un libro que está ahora de libre acceso en el repositorio de nuestra universidad, es decir, cualquiera puede descargarlo, ¿no? En ese librito yo escribo un capítulo, que es el capítulo que se titula ¿Por qué leer a Hegel hoy? Y lo recomiendo, ese capítulo, porque allí justamente menciono una serie de libros de Hegel y sobre Hegel que conviene leer para introducirse en algunos de los campos de su pensamiento, ¿no? Esa es una recomendación, digamos, más práctica, porque yo, como he mencionado hace un momento, pienso que la tesis central de la filosofía hegeliana es el concepto de espíritu. Y ese concepto de espíritu es lo que expongo en ese capítulo, se puede encontrar en su concepción de la ética, o en su interpretación de la historia, o en su interpretación del sentido de la filosofía, y en cada uno de los tres casos menciono en qué libro se puede encontrar y qué críticas ha recibido por parte de qué autores, ¿no? Si no recuerdo mal, ese libro, el editor fue precisamente Raúl Gutiérrez, ¿no? Si es que no recuerdo mal, era un libro verde, creo que era muy voluminoso. No, este es un libro más, no es tan grande, ¿Por qué leer filosofía hoy?, que publique, del cual soy yo editor, junto con Mejía, no recuerdo ahora el nombre, tengo muy mala memoria, pero somos dos editores, Elvis Mejía, perdón, y participan allí muchos filósofos de la Universidad Católica, cada uno preguntándose por qué leer a Platón hoy, que escribe Raúl Gutiérrez, o por qué leer a Kant hoy, y así. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias más bien por la entrevista, encantado. Bien, nos vemos el próximo domingo. Ya saben, pueden visitar la biblioteca Abraham Lomar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde.